5 años, de 5 y 6 años, y van a tener que hacer 2 evaluaciones en el año. Cuando ustedes estén como profes de primero de básica, van a tener que evaluar esas funciones en cuanto a la madurez de esas funciones básicas, tanto al inicio del año como al finalizar el año. Al inicio del año, pues simplemente para mirar cómo entran sus niños al aula de clase, y pues al finalizar el año para mirar cómo han desarrollado esas neurofunciones o funciones básicas en el transcurso de todo el año escolar que estuvieron con ustedes, y mirar qué tan preparados están ellos para el proceso de lectoescritura y cálculo, que es para lo que nos van a servir estas funciones básicas. Muchas veces pensamos que la psicomotricidad es solamente movimiento, y es por eso que yo les recalcaba una y otra vez, recuerden, psicomotricidad es una palabra compuesta por 2 vocablos, y el primero es bastante importante, ¿verdad? La palabra psico, que se va a ir desarrollando a la par de la motricidad o el movimiento, ¿ya? Entonces veamos ahora sí cuáles eran esas funciones básicas o neurofunciones. A ver si me deja esta cosa proyectar. Listo, ahí me avisan cuando ya se vea la presentación, porfa. ¿Será que ya se ve o todavía no? Sí, ahí ya se ve. Ya, Licen. Y yo no veo. Listo, guaguas, entonces. No sé cómo hacer. Ya mismo. No solo oficio, dijo que exámenes. Listo. Apaguemos, por favor, los micrófonos, ¿sí? Ya. Entonces, partiendo de esto, la educación inicial siempre en Ecuador ha sido un poquito considerada como no tan importante, que no vamos a tener ahí ningún tipo de dificultad, y que si de hecho existiera algún tipo de dificultad pequeñita, ínfima, así, se iría subsanando a lo largo de los años y sin ningún tipo de esfuerzo. Esto es totalmente falso, no, nada más apartado de la realidad, ¿ya? Hay muchas dificultades del aprendizaje que van a ir naciendo aquí, en educación inicial. Por lo tanto, ustedes deben tener muchísimo cuidado de que esto no pase en su aula de clase, ¿ya? Madeline Casa acaba de llegar. Ya. Admitimos. Listo. Entonces, es importante que nosotras vayamos desarrollando adecuadamente las funciones básicas, y la maduración del sistema nervioso, de hecho, depende de la maduración de estas funciones básicas. Lo vamos a hacer en la edad preescolar, el trabajo es netamente de ustedes, y les permitirá a nuestros niños la adquisición de los procesos de aprendizaje, y su insuficiencia tiene una relación directa con posibles dificultades específicas del aprendizaje. ¿Cuáles? Las 2 que les había dicho: lectura, escritura y cálculo por el otro lado. Entonces es sumamente importante que estas funciones estén maduras cuando termina el primer año de educación básica. Esto es, niños que inician esto a los 5 años y más o menos lo terminan a los 6 años de edad, ¿ya? Es aquí, en esta edad de 5 a 6 años, donde deben estar maduras estas funciones básicas, ¿ya? Veamos de qué se tratan. Son funciones cognitivas necesarias para desarrollar los procesos de lectoescritura y de cálculo, y son la base para cualquier tipo de aprendizaje futuro. ¿Sí o no que para estar aquí ustedes deben saber leer y escribir, verdad? Aún ese aprendizaje que lo adquirieron en segundo de básica, aún lo estamos utilizando, ¿verdad? Lectura y escritura es algo que se utiliza toda la vida, absolutamente en todas las cosas que ustedes quieran aprender. El cálculo también en cierto grado, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos, estas son la base para cualquier tipo de aprendizaje futuro, desde desempeños preliminares hasta la adquisición de la propia neurofunción. Y aquí están. Les presento con ustedes las funciones básicas. La primera es el esquema corporal, y esto lo habíamos visto, ¿verdad? Ya saben ustedes qué es esto. Era una de las habilidades del desarrollo psicomotor, y es también una función básica, una neurofunción. Es la toma de conciencia global del cuerpo, ¿ok?
que yo sepa qué partes tiene mi cuerpito y qué posibilidades de movimiento tengo con todas esas partes. Cómo se mueven mis brazos, cómo se mueven mis manos, cómo se mueve el resto de este hermoso cuerpecito latino, ¿verdad? Ok. El otro es la dominancia lateral o lateralidad. Y esto también ya más o menos habíamos visto. Es el dominio funcional del lado del cuerpo sobre el otro. Todo mi lado derecho o todo mi lado izquierdo. Eso tiene que ver con la dominancia cerebral, ¿verdad? Si yo utilizo con mayor frecuencia el lado derecho de mi cuerpo y es mi lado dominante, pues entonces la parte del cerebro dominante es la parte izquierda, la del lado contrario. Orientación espacio-temporal, y eso también era una habilidad, ¿verdad? Era una habilidad del desarrollo psicomotor. Es el hecho de disponer los elementos en el espacio o en el tiempo e incluso los dos a la vez. La coordinación dinámica es otra de estas funciones básicas y es la armonía de acciones de un conjunto de músculos en reposo y en movimiento, que yo pueda coordinar ese movimiento. La otra función básica que ya está un poquito alejada de lo que habíamos visto, pero sigue siendo parte de nuestro desarrollo psicomotor, es la receptibilidad auditiva. Se relaciona con la habilidad que yo tengo para diferenciar ciertos sonidos. La parte receptiva, el área, receptiva visual es la capacidad de reconocer y discriminar estímulos a través de mi vista, el que yo pueda saber qué es. La asociación auditiva, esta se evalúa haciendo ejercicios de razonamiento con estímulos de tipo auditivos. Ya vamos a ver cómo se evalúa esto más despuesito. La expresividad manual, pues es el poder mover nuestras manos haciendo gestos con un proceso de maduración corporal. Y ya vamos a ver también cómo se evalúa esto de aquí. El cierre auditivo vocal es la integración de los fonemas que integran una palabra. Y esto lo vamos a evaluar sabiendo completar las palabras. ¿Se acuerdan que cuando nosotros éramos pequeñitas ahí en la escuela la profe decía, hoy vamos a ver la clase de historia? Y nos dejaba que nosotros completemos el resto. ¿Se acuerdan? ¿Alguna profe de ustedes hizo esto alguna vez? ¿No? ¿Nunca? Sí, listen. Uy. Sí, dicen. Ya, no era solamente así como por jugar con nosotros o por hacerle interactiva a la clase. Bueno, era una de las formas que tenían nuestras profes antes para hacer nuestra clase interactiva, pero trabajaban muchísimo este cierre auditivo vocal. Así íbamos nosotros integrando los fonemas en una palabra, completando las palabritas. Y así es como lo vamos a evaluar también aquí. La pronunciación, pues, es la correcta articulación de palabras y de frases. Y aquí van a tener que ustedes repasar antes de evaluar, porque, pues, hay palabras que así como la primera palabra que tienen que decir es franelógrafo, ¿ya? Entonces van a tener que saberse repasar antes las palabras que van a decir para pronunciación. No son tan difíciles, estoy mintiendo. La memoria secuenciación auditiva es la capacidad para almacenar y evocar distintos estímulos auditivos en un orden determinado. Esto de la memoria secuencial auditiva es bastante importante para la lectura, porque yo tengo que saber secuenciar muchos sonidos y en la lectura debo hacerlos al mismo tiempo, ¿verdad? Debo irlos leyendo de corrido. Entonces, esta memoria secuencial auditiva es bastante importante. La coordinación visual, auditiva y motora, que también es conocida como ritmo, es la habilidad que combina la actividad neuromuscular, la percepción visual y la memoria auditiva. Y esto me va a servir a mí en el proceso de dictados. Cuando yo estoy haciendo un dictado con mis niños, debo tener esa coordinación, la coordinación visual, que yo pueda mirar correctamente la hoja de papel, mi mano y todo lo que voy a escribir. Auditiva, pues obviamente tengo que estar escuchando lo que va diciendo mi profe y a la misma vez moviendo mi mano a ese mismo ritmo. ¿Ven? No es, entonces es bastante importante que nuestros niños sepan bailar así como al son de la música. Sí. ¿Por qué? Pues porque la coordinación visual, auditiva y motora o ritmo después me va a servir para el proceso de lectoescritura. ¿Qué tal? ¿Ha servido de algo que yo sepa bailar bonito salsa? Seguimos con nuestras funciones básicas. La memoria visual. Percibe estímulos visuales, los interpreta y luego los evoca cuando son necesarios. Eso también me ayuda en el proceso de lectura, por lo tanto ya vamos a ver cómo se evalúa.
La discriminación auditiva es el desarrollo de mi percepción auditiva para discriminar los distintos estímulos sonoros que pueden ser a veces similares. El que yo pueda reconocer cuando digo cama que cuando digo dama. Ven que más o menos son similares, pero tienen fonemas que yo debo discriminar en su diferencia. La coordinación visomotriz, pues es la coordinación de la visión y nuestros movimientos del cuerpo en la respuesta motriz a un estímulo visual. Esto de aquí no solo se trabaja en el aula de clases sentaditos, ya estamos viendo que hay muchas cosas que se deben hacer en cuanto a motricidad, por lo tanto, por ejemplo, yo podré trabajar coordinación visomotora con las pelotas, ¿verdad? Afuera, en el patio de la escuela. Y necesitamos muchísimo en estos niveles de educación que se trabajen algunas horas de educación física a la semana. Por esto de aquí. El otro es el desarrollo manual, y eso sí trabajamos nosotros en el aula de clase ahí con nuestros niños sentaditos. Son dominio de los movimientos motrices finos, la aprehensión, la precisión con sus manos. Eso ya trabajamos con motricidad fina y técnicas grafoplásticas, que si ya no las han visto, ya mismo las deben ver. Esto del troceado, del rasgado, del modelado y todas esas cosas bonitas. Y por último, atención y fatiga. Esta función básica es la orientación de nuestra conciencia hacia un sector específico de la realidad. Y esto yo lo evalúo para saber qué tanto tiempo pueden estar nuestros niños atentos a una sola actividad específica. Nuestros niños ya en esta edad deberían poder mantenerse orientados en una actividad unos 40 minutos. Si no lo hacen aún es porque yo tengo que trabajar esto de aquí, atención y fatiga. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Existe una historia aquí en el Ecuador acerca de cómo se evalúan las funciones básicas. El instrumento que vamos a utilizar ahora es el que actualmente utiliza el Ministerio de Educación y pues es el que les van a pedir a ustedes que utilicen con sus niños en este año de educación básica, ¿ya? Entonces, comenzó así, esto es así como una historia de amor, les voy a contar la historia de Romeo y Julieta, así. Primero se aplicaba la prueba de funciones básicas ITPA, era la Illinois Test Psycholinguistic Abilities, bueno, de estos señores estadounidenses. Fue introducida en el contexto ecuatoriano en el año de 1979, gracias a un convenio que existía entre los cuerpos de paz, ¿ya? De Estados Unidos y de Ecuador. Después de este instrumento, pues este instrumento del ITPA era adaptado al contexto estadounidense. Guau, será lo mismo un niño estadounidense que un niño ecuatoriano. No. No. Razones por las cuales será diferente. A ver, las escucho. Es una lluvia de ideas. ¿Por qué serán diferentes los niños de Estados Unidos a los niños de Ecuador? Porque son diferentes culturas. Ok, la cultura sí nos diferencia bastante. ¿Qué más puede ser? La alimentación. Muy bien, Sole, nosotros no comemos lo mismo, ¿verdad? Ahora no comemos lo mismo. Imagínense en el 79. ¿Cómo habrá sido esa brecha, no es cierto? Esa diferencia. Ok, lo que ellos recibían en ese tiempo y lo que nuestros niños en el 79 recibían, ¿se imaginan? La brecha hace muchos años era muchísimo más grande entre los niños estadounidenses y los ecuatorianos. Por lo tanto, se tenía que hacer una adaptación al contexto ecuatoriano de esa prueba específica. Entonces se adaptó ese instrumento al contexto, dando lugar así a una prueba con validez interna y confiabilidad que se llamó GLAE. Esta prueba GLAE tiene su nombre gracias a todas las iniciales de los apellidos de los autores de esta prueba en específico, ¿ya? No vamos a ahondar en cuanto a eso, pero el último autor, esa E, es del doctor Iván Espinosa. Él sacó algunas conclusiones en cuanto a esa prueba adaptada ya, de la prueba GLAE. Él decía, la prueba GLAE, aunque ya es adaptada al contexto ecuatoriano, es de difícil aplicación. Se requiere de conocimientos psicopedagógicos vastos, bastante, de que yo quedan bastantes conocimientos en ese campo. El tiempo de aplicación es muy extenso y nosotros estamos trabajando con niños de 5 y 6 años, entonces si es extenso, es difícil para mí como profesor mantener la atención de mi niño.
Los costos de adquisición de la prueba GLAE no eran adaptados para nuestro medio. En el 79 los medios económicos ecuatorianos eran escasos, aún ahora lo siguen siendo. Con esta pandemia, pues aún más, ¿verdad? Y no estaba bien que eso sea así. No podíamos evaluar a todos los niños por estas cosas de aquí. Estaban utilizando puramente como conocimientos de psicometría y no todos los docentes tienen conocimientos de psicometría. Ustedes sí van a recibir esa cátedra específica, pero tampoco es que van a ser psicómetras así, no, ¿verdad? Van a tener alguno que otro de estos conocimientos, pero pues como para utilizar la prueba GLAE se necesitan un poquito más de eso. Y además, los medios de estandarización eran extranjeros. Aunque ya era adaptado al contexto ecuatoriano, los métodos de calificación aún eran iguales a los de la ITPA, que era una prueba todavía extranjera. Por lo tanto, se hizo la adaptación de esa prueba GLAE con medios de estandarización ecuatorianos. Y se generó la prueba de funciones básicas, adaptación UC-DI 2000. Adaptada ya al contexto ecuatoriano. Esta prueba fue estandarizada y validada ya en nuestro país, en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, siendo que eran desde ese entonces, en el 2000, no es que estamos hablando de la época de la chispa tampoco, ¿verdad? Es una prueba psicométrica reciente, por así decirlo, con una población de 9.500 niños, entonces vemos que es una prueba que tiene bastante validez y confiabilidad, es decir, yo puedo decir que esos resultados que me arroje la prueba de adaptación ecuatoriana de funciones básicas son confiables, los resultados son confiables, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta prueba? Vamos a hablar de esto porque ya la próxima clase ustedes van a tener que traer la prueba impresa porque yo les voy a mandar ahí, o si no la pueden imprimir, tienen que bajarla y tenerla ahí en un PDF abierto a la par que la clase para poder ir mirando ya la prueba en sí, el cómo van a evaluar. Por lo tanto, hoy vamos a mirar las cosas básicas de esta prueba. El objetivo general es diagnosticar el nivel en el que se encuentra la madurez de esas funciones básicas, que son indispensables, como les decía, para la lectura, la escritura y el cálculo. Entonces, es con esa prueba con la que vamos a trabajar. Tiene algunas características específicas. Esta prueba es de aplicación individual. Es por eso que ustedes el día en el que vayan a tomar esta prueba, de hecho, tendrían que programar una semana específica en la que vayan a aplicar esta prueba en su aula. No pueden venir todos los niños o pueden venir todos los niños, pero se debe coordinar que tengan clase con los profesores especiales para que ustedes puedan dedicarse individualmente a la aplicación de esta prueba. El tiempo de aplicación es libre. Esto es bastante importante porque, pues, nuestros niños de 5 y 6 años no pueden sentirse presionados. Yo no sé si ustedes dieron las pruebas psicológicas aquí en el ITCA. ¿Las dieron? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, dicen. ¿Cómo se sintieron cuando yo les dije en esta prueba de inteligencia tienen 45 minutos para realizarla? Con un poco de presión. Y no es bueno, ¿verdad? Cuando yo les digo a ustedes, chicas, las voy a evaluar, hoy hay prueba, ¿eso es así como bonito? No. No. No, No, listen. Ok, a ver, entonces esto es lo más importante cuando nosotros vayamos a tomar esta prueba de funciones básicas. Lo primerito es decir a nuestros niños que vamos a jugar, ¿verdad? Que vamos a jugar con ellos. No, nada de hoy te voy a tomar prueba, ¿no, verdad? Desde ahí ya comienza siendo terrible. Y el tiempo de aplicación libre me da a mí la comunidad y también le da la comunidad a nuestros niños. Se requiere que que nuestros estudiantes sepan ni leer ni escribir y por lo tanto, pues, es adaptada justamente para esta edad de nuestros niños. Examina 17 áreas del desarrollo neurofuncional, es bastante extensa la evaluación y eso nos da una visión general, macro, de cómo está el desarrollo de nuestros niños, es bastante bueno. Las preguntas o instrucciones dadas son susceptibles de ser repetidas. Existen algunas pruebas psicológicas en las que usted no puede volverles a repetir la orden.
Si ellos no la entendieron o si ellos no escucharon adecuadamente, usted no puede volver a repetir. Sin embargo, esta prueba sí. Puede volver a repetir la orden, puede volver a explicar, por así decir, un poquito de qué se trata. Sin embargo, no podemos, obviamente, darles respondiendo, ¿verdad? Darles la pista de la respuesta. Eso no se puede hacer. Sin embargo, sí puedo repetir la pregunta. ¿Cuáles son los recursos que debemos tener en nuestra mano cuando nosotros vamos a hacer esta prueba de funciones básicas? Cuando nosotros vamos a hacer la tarea, no es que podemos estarnos parando a cada rato porque interrumpimos todo, ¿verdad? Si yo estoy ahí ya haciendo la prueba de, la tarea de psicología, y por ahí tengo que hacer algún dibujito de algo, pues no puedo estarme parando otra vez para ir a traer los colores, otra vez me siento, otra vez me paro, otra vez me siento, la tijera me faltó. Se interrumpe la concentración, ¿verdad? Por lo tanto, debemos tener estos recursos ya ahí en el escritorio en el que vayamos a evaluar. Debemos tener el manual de aplicación del examinador y el protocolo de la prueba, que yo les voy a subir esto en un PDF ya debajo de la clase de esta semana para que puedan tenerlo ya para la semana que viene. Deben tener un lápiz, una tijera, un tubo o un cono, en este caso ese tubo puede ser el tubo de papel higiénico, un espejo. Dependiendo de si tienen ustedes un espejo grande, pues sería genial, pero si no, pues podemos utilizar esos espejos redonditos así que tenemos en la casa, los del baño. En la escuela generalmente debemos en este año de educación básica pedir un espejo. Si no existe en el aula, lo pedimos a los padres de familia, incluso para poder aprender lateralidad izquierda-derecha. Necesitamos una lana o un palo de helado, una pelota grande, lápices de colores, una hoja en blanco, un reloj o cronómetro, unas tarjetas con gráfico para el test, esto también les voy a dar yo, un marcador de punta fina, tiras con trazos de líneas curvas y rectas, que también les voy a dar yo el diseño, y la cuadrícula para tensión y fatiga, que igual debe ser para cada niño, e igual yo se las voy a proveer, ¿ya? Instrucciones básicas para los examinadores. En este caso, los examinadores van a ser ustedes. Les voy a enseñar cómo se va a ir tomando esta prueba y ustedes deben elegir a alguien en su casa que tenga 5 años. Sé que no van a encontrar de momento. Si estuviéramos en las condiciones normales, iríamos ustedes y yo a una escuelita aquí en Ibarra. El semestre pasado fuimos a evaluar esto en la escuela La Salle y nos fue bastante bien con los niños de allá. Las apertura muy bonita, el padre rector también, pero pues de momento no se puede hacer. Van a escoger a alguien en su casa. Si tiene 5 o 6 años, pues estamos en la gloria, ¿verdad? Pero pues, si no existe, podemos evaluar cualquier otra persona que tenga más de 5 años, ¿ya? Las menores de 5 años no, ¿por qué? Porque las funciones básicas no deben estar maduras todavía. Habíamos estudiado ya que esto de las habilidades psicomotrices tiene un proceso, hay unas etapas en las que se van formando. Y si yo les digo, por favor, evalúen a un niño de 4 años en lateralidad, estaría diciéndoles algo que no está bien, porque los niños de 4 años aún están explorando los dos lados de su cuerpo, ¿verdad? Están todavía en etapa exploratoria de la lateralidad y no haríamos bien en evaluarlos. A partir de los 5 años en adelante pueden escoger cualquier persona, así tenga 30, 40, 50, 60, por esta vez está bien, ¿listo? Pero sepan que es solamente para aprender a evaluar. ¿Qué debemos hacer antes de la evaluación? Pues debemos estar familiarizados con la prueba y yo les voy a cargar la prueba ya en PDF para que la vayan leyendo. Debemos comprender perfectamente o tomar muy en cuenta las instrucciones que se dan en cada tarea. Esto lo vamos a ir haciendo juntas, no porque sea muy difícil, sino porque algunas cositas hay una forma específica de hacerlo, ¿listo? Por ejemplo, en lateralidad van a ver ustedes ahí que la prueba dice, en el espejo señala cuál es tu nariz. Ya van a ver que nuestro niño tiene que acercarse frente al espejo, señalar no su nariz, sino la nariz en el espejo. Entonces, bueno, hay algunas cositas así que vamos a ir aprendiendo de las instrucciones. Y debemos tener listo todo el material con anticipación. Estos recursos que yo les decía deben estar ya en su escritorio. Durante la evaluación,
pues debemos evitar que hayan distractores, que hayan sonidos fuertes alrededor. Debemos utilizar en la evaluación una dicción clara, que mis palabras sean entendibles y además un ritmo normal. No así como el de la profe de psicología, porque yo sé que yo a veces vengo y les hablo a ustedes así, como si me hubieran puesto ahí, no sé, adelantar el audio. Otra, no debemos interrumpir la prueba. A veces, por ejemplo, cuando estamos en clase, llega alguien ahí, golpea la puerta y se interrumpe todo, ya no sabíamos dónde nos quedamos, perdemos la atención. Debemos hacer que esto no suceda, ¿ya? Debemos ir registrando los datos de identificación del estudiante y por ninguna razón dejar espacios en blanco en el formulario de registro de respuestas. Esto es importante porque ustedes no van a evaluar a una sola persona. Hoy van a evaluar a uno en su casa, pero cuando estén en el aula, ustedes van a evaluar 20, 30 niños, ¿sí? Y si dejan uno en blanco, por más memoria de elefante que tengan todas ustedes, pues el cerebro es frágil, no se van a acordar de estas cosas, ¿listo? Entonces debemos ir anotando los datos de cada estudiante y también ir haciendo el registro en el formulario de respuestas de la prueba. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención, chicas. ¿Cuál es la tarea para la próxima semana? Bueno, a ver, primero, ¿alguna pregunta específica, chicas, ya de esta clase? ¿O quedó todo más o menos claro? Yo le hice. Buenos días. Hola, Sole, dígame. No me quedó muy claro esto de memoria secuencial auditiva. Ya. A ver, la memoria secuencial auditiva quiere decir que mis niños deben recordar una secuencia de sonidos específicos. Esto lo vamos a evaluar con las palmas, ¿ya? ¿Me sirve para qué? Me sirve justamente para la memoria en el dictado. Si la profe dice, el niño está, que yo recuerde lo que dice la profe hace ratito, el niño está. Para eso me sirve a mí la memoria secuencial auditiva. Vamos a evaluarla con aplausos, les decía. Por ejemplo, yo hago una serie de aplausos y esto les va a dar el test específico en un ritmo. Por ejemplo, me dice 3 aplausos seguidos y yo debo darles... ¿Listo? Y mi niño debería repetir lo mismo en ese mismo instante. Sin embargo, existe una serie ya estandarizada de sonidos específicos que el niño debería repetir. En este caso, debería saber recordar y repetir sonidos en una serie de 12 sonidos seguidos, ¿ya? En un ritmo específico, con diferentes variaciones. Entonces, yo hago, qué sé yo, 3 palmas, un espacio, 2 palmas más y así sucesivamente. Deberían ser esos 12 que ya van a mirar en la prueba cómo se evalúan después. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿cuál es la tarea? Ah, no, a ver, Sole, dígame. Las funciones básicas entonces son 17. 17 funciones básicas o neurofunciones. Sí, nada más ni nada menos tampoco. Recuerden que deben saber los conceptos de cada una de estas neurofunciones. Pues obviamente irán en el examen, ¿verdad? Cada una de las neurofunciones y su concepto, de qué se trata esta, de qué se trata aquella. Y además de eso, el cómo se evalúa, que ya ustedes van a aprender a partir de la clase que viene, ¿ya? Vamos a hacerlo al principio con una serie de videos que ya estuve ahí practicando con mi super modelo ahí en la casa, preguntándole a mi enano. Bueno, van a ver, mi hijo tiene 6 años y es con él con el que hemos hecho alguna serie de videos enseñándoles cómo pueden evaluar esas áreas de ahí. Tenemos aún algunas falencias en las que hay que trabajar y cuando vayamos viendo los videos, yo necesito que ustedes vayan mirando cuál es la falla, cuál es en esa área debilitada específica, ¿ya? ¿Cuál es la tarea entonces? La tarea va a ser que ustedes, la siguiente clase, tengan a la mano la prueba de funciones básicas. No les voy a mandar a hacer nada más. Les mandaría que se aprendan ahorita todas las funciones básicas y el concepto, pero pues ya van a ir viendo que con la evaluación se les va a ir haciendo más fácil, ¿ya? Por favor, tengan a la mano, es decir, impriman esa prueba o... Si no pueden imprimir de momento, tengan la pantalla dividida y en este lado de acá está la clase y en este otro lado de acá el PDF de la clase, de la prueba de funciones básicas, ¿ya?
Eso va a ser toda la tarea para esta semana. Sí, grandotototota. Por favor, es importante que la tengan a la mano, ¿ya? Por eso no les mando a hacer nada más. Licen, por favor, ¿puede repetir otra vez? ¿La tarea, Ivonne? Sí, por favor, Licen, la tarea. Ok, les decía, solamente tener a la mano la prueba de funciones básicas que les voy a subir. Debajo del video de esta clase, ahí abajito, donde dice información, 2 puntos, insumos para la clase, ahí les voy a poner la presentación de hoy y también el PDF de la prueba de funciones básicas. Impriman la prueba, si no pueden imprimir la prueba, tengan el PDF en la mitadcita de su pantalla, la siguiente clase, ¿sí? Pero es importante que lo tengan ahí. Licenciada, Ajá, sí, Pauli. buenos días, Liz. Mi pregunta es, ¿hay diferentes tipos de pruebas? ¿Tenemos que buscar alguna que nos agrade a nosotros o solo es una? No, Pauli. La que van a tener que tener a la mano es la prueba UC de ICI 2000, la de adaptación ecuatoriana, que ahora utiliza el Ministerio de Educación. Yo les voy a proveer de esa prueba. Va a estar justo debajito del video, ahí donde dice información, insumos para la clase. Ahí va a estar ese PDF, ¿sí? Es la que actualmente se utiliza en Ecuador, la que utiliza nuestro Ministerio de Educación, la que les van a pedir a ustedes que utilicen y por lo tanto es la que deben saber manejar, ¿de acuerdo? Ya, gracias, licenciada. Ya, mija. ¿Listo, guaguas? ¿Ninguna otra pregunta? Licen, entonces usted solo vamos a la próxima clase a saber cómo hacer la prueba y después vamos a hacer la prueba como usted dijo a cualquier persona. No. La vamos a ir haciendo de a poquito. Verán que estos son 17 puntos, ¿no es cierto? Si yo les doy la próxima clase 17 puntos y les suelto para evaluar, esto va a ser tenaz. Si estuviéramos en la presencial, hubiéramos hecho un taller bien bonito en la que todas nos poníamos en círculo y veíamos ese rato cómo se evalúan. Pero como estamos a distancia, necesito mirar cómo van evaluando las funciones que aprendamos de evaluar. Entonces, la primera clase aprenderemos a evaluar 4 funciones, es decir, la próxima clase aprendemos a evaluar las primeras 4 neurofunciones. Van ustedes a casa, hacen el video, lo suben a Flipgrid, les reviso. La próxima clase aprendemos otras 4 y así sucesivamente, ¿ya? No es necesario en este caso que todas las veces evalúen a la misma persona. Si no es posible, pues simplemente no es posible, ¿verdad? Pero sí tienen que evaluar las 17 neurofunciones. Ya, Licen, Denise, gracias. que no salga. ¿Mande? ¿Quería decirnos algo? No. Ok. Listo, chicas. Entonces, ha sido un gusto una vez más poder estar con ustedes. Espero que ahí en los videos que ya les toca hacer se luzcan así bien lindas, bien hermosas, bien preciosas desde la semana que viene y poderlas mirar porque me hace falta muchísimo verles, interactuar con ustedes. No sé, ya me voy a inventar algo ahí para que tengan, aunque sea que contarme un chiste, una anécdota, una adivinanza, no sé yo qué voy a hacer porque pues me están haciendo mucha falta. Oh, qué linda, hola Pauli. Pero, Licen, desde hoy ya igual se están cambiando las cosas para salir más y eso. Sí, Denise, pero hasta el 31 de julio existe la prohibición de clases en cualquier nivel por parte del COE. Entonces, deberemos ver cómo siguen las directrices, sea del COE que en este caso, CENESID, porque CENESID nos ha planteado ya que debemos hacer una modalidad híbrida, no obligatoria, pero ya debe ser híbrida con nuestros estudiantes. Pero estamos también a expensas de lo que nos diga el COE, ¿sí? Entonces, todavía no existe la autorización de que se pueda hacer. Quisiéramos ya, ¿cómo no quisiera yo tener 10 de ustedes en mi aula? Pero pues no. Pero Todavía no, no ni se así, o sea, no, ni poquitas, ni por horas, ni por días, ni por carrera, no nada. Ahorita no, Denise. De momento todavía no. Pero así mismo va a ser.
de a poquitas y por carreras y por horas y cuando regresemos. En el momento en el que exista la autorización será así. Ya, Licen, muchas gracias. Listo, guaguas, entonces, hasta mientras sigamos así, sigámonos dando gusto con los videos y las tareas virtuales. La próxima clase nos vemos y empezamos con esas evaluaciones, ¿ya? Ya, Licen. Gracias, licenciada. Buenos días. Listo, chicas, que tengan un buen día. Les voy a activar ya en este momento las asistencias, ¿sí? Gracias. Gracias, Ok. Licen. Que tengan un buen día, chicas. Gracias, Liz. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta Lice. luego. Está bonita, chao. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, hasta luego.